Pero por supuesto, ¿cuáles son los temas que deberían marcar la agenda y que realmente deberíamos prestarle atención? Pues bien, se están haciendo esfuerzos también desde la academia, desde la sociedad civil, de poder de alguna manera ayudar a centrar este debate. Y uno de ellos es el que protagoniza el proyecto Perú Debate 2021, que ha presentado en los últimos días, está presentando en estos días una hoja de ruta, en realidad, de lo que los planes de gobierno y los candidatos deberían tomar en cuenta para poder enriquecer sus planes de gobierno y llegar pues a buen puerto con todas las carencias que claramente se han hecho mucho más evidentes todavía ahora durante la pandemia. Vamos a conversar con Javier Portocarrero, él es representante del proyecto Perú Debate 2021, por supuesto director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, donde queremos tener pues esta conversación además introductoria sobre esta hoja de ruta. ¿Cómo está usted, Javier? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Enrique. Bueno, esto tiene 4 ejes, ¿no? Reforma del Estado, políticas sociales, infraestructura, las tengo anotadas por acá, desarrollo productivo, ¿no? Y empleo, desarrollo y ambiente. Y se han presentado documentos, bueno, con autores, por cierto, identificados, destacados, cada uno de ellos. Pero la idea es entonces presentar esta hoja de ruta. ¿Hacia dónde va esta hoja de ruta? Y si se están viendo en las campañas y en el actual debate electoral precisamente la incorporación de estas ideas que son las que deberían, como repito, marcar la agenda, ¿no? Gracias, Enrique. Sí, fíjate, esta plataforma Perú Debate 2021 está conformada por 6 instituciones, ¿no? Que son la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el IEP, el Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, que yo dirijo, Transparencia e Idea Internacional, ¿no? Entonces, la idea es hacer un aporte desde la academia con 3 objetivos. El objetivo número 1 es fortalecer la capacidad de los partidos para diseñar los planes de gobierno. El segundo objetivo es elevar el nivel del debate electoral y el tercero es hacer un aporte a las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Congreso que resulten de las elecciones generales que se vienen ahora en abril y en junio también en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, hemos hecho para eso 20 documentos de política sobre los ejes temáticos que tú has mencionado. En reforma del Estado y gestión pública, por ejemplo, tenemos documentos sobre el tema de la gobernabilidad democrática, sobre el tema de la descentralización, sobre la política fiscal y tributaria. En políticas sociales tenemos sobre el tema de la protección social y la lucha contra la pobreza, sobre la salud, la educación, el cuidado infantil. Y después en el tema de desarrollo productivo y empleo, sobre la agroexportación, la minería sostenible, el empleo y la informalidad laboral. Y finalmente, en el tema de desarrollo de ambiente, tenemos sobre temas de desarrollo rural, medio ambiente y cambio climático, movilidad urbana y gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces, por decir, por ejemplo, en el tema de la gobernabilidad democrática, que es el documento de política número 1, lo que este documento busca es, en el quinquenio que se viene, conseguir 6 objetivos prioritarios, ¿no? Elevar la presión tributaria a 23% del PBI. Segundo, reducir en 8 puntos el porcentaje de alumnos con rendimiento bajo en matemáticas, ciencias y lectura. Tercero, reducir en 10 puntos porcentuales la tasa de empleo informal no agrícola. Cuarto, reducir la pobreza monetaria a 19%, que es por debajo de lo que estaba en 2019 en la prepandemia, Antes de la pandemia, que era 20%. Y el quinto objetivo que se pretende es reducir la brecha en la mortalidad infantil entre la región más desarrollada y la región más atrasada a la mitad. Y por último, el sexto objetivo es igualar a Chile en el índice de complejidad económica, que quiere decir la sofisticación exportadora del país, ¿no? Entonces, Entonces, ahora, detengámonos un minuto ahí porque efectivamente ayer asistí a una de las presentaciones para periodistas que ustedes ofrecieron y llama la atención la selección de estos objetivos, ¿no? Como puntales de gobernabilidad, porque claro, son objetivos que engloban en buena medida, ¿no? En dónde es que el país está más o menos arrastrando los pies. ¿Cuáles fueron los criterios, por ejemplo, para establecer estos objetivos que son, claro, muy diversos, pero como repito, expresan pues nuestras limitaciones en realidad de una manera muy amplia, ¿no?
Sí, ahí en este paper, digamos, que como usted bien dice, lo estamos presentando y vamos a continuar mañana presentando los papers a partir de las 9:30 de la mañana. Uno puede entrar por la página web perudebate.org, ahí uno puede conectarse a la transmisión en vivo de los eventos y también para descargar las presentaciones, los documentos de política. Y regresando a su pregunta, es el tema de la visión, ¿no? Entonces, la visión en este documento de política es tener una macroeconomía estable y predecible, número uno. Segundo, un Estado capaz y competente. Y lo tercero, un sector privado innovador y competitivo, ¿no? Entonces estamos partiendo de un año 2020, 2021, sobre todo el 2020, que fue pues extremadamente difícil por la pandemia. El 2021 tenemos esta segunda ola que está terrible y el producto se cayó completamente el año 2020, alrededor del 11-12%, y para el 2021 se esperaba una recuperación rápida y todavía se espera, ¿no? Pero ahorita esta segunda ola es pues un riesgo tremendo, ¿no? Entonces, el tema de la reactivación económica es fundamental. Lo segundo, lo del Estado capaz y competente, es pues porque hemos visto que el Estado ha sido muy poco capaz de controlar la pandemia. Y lo tercero, un sector privado innovador y competitivo, y esto tiene que ver con ya más vinculando Ajá. el corto plazo con el mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, las tendencias en reforma del Estado también, digamos, el debate se está abriendo, ¿no? Porque es evidente que el Estado tiene gigantescas limitaciones. Hay sectores que piden reformas también gigantescas, ¿no? Del Estado, pero comienzo a ver determinados patrones, determinadas constantes, que hablamos de repente de reformas que son más institucionales, más posibles, pero estamos hablando también de un cambio no solo de mentalidad, sino, me imagino yo, de gerencia dentro del Estado, estos cuellos de botella que vemos que se repiten una y otra vez. Hay un punto también que se toca en los papers, que es otra constante que uno comienza a ver, que es esta limitación de la comunicación entre las propias instituciones del Estado, ¿no? El relacionamiento entre... Entonces, estamos hablando de taras realmente que cómo ustedes observan que se podrían romper, digamos, en gran medida para, de repente, más que pensar en una gigantesca reforma del Estado, comenzar que estos procesos fluyan de mejor manera. Ahí hay varias cosas que decir, ¿no? Lo primero es de que en el Perú los ministerios son muy desarticulados, ¿no? Entonces Exacto. tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que es un ministerio con una buena burocracia, pero que a su vez, digamos, la relación con la PCM y con la Presidencia de la República podría mejorarse, ¿no? Y para que se pueda mejorar, el documento de política sobre gobernabilidad lo que plantea es crear un centro de gobierno, ¿no? Y eso es también un elemento que cuando queríamos ingresar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne los países con mejores políticas en el mundo, también demandaba mucho, ¿no? Que al Perú le faltaba un centro de gobierno, ¿no? Un centro de gobierno es un centro que acumula datos de todos los sectores, de todas las regiones y da un norte, ¿no? Y al dar un norte establece prioridades, pero que no son prioridades abstractas y genéricas, sino que son metas concretas con indicadores de rendimiento. Entonces, por ejemplo, en salud vamos a tener que reducir la mortalidad infantil. Bueno, en este caso, ahorita la tarea obviamente importante es combatir la Por pandemia y supuesto, eso claro. pasa por la vacunación, ¿no? La vacunación es la prioridad 111, ¿no? Es la A1 sin ninguna duda. Pero para hacer eso se necesita pues también una gestión que tenga elementos trazadores, ¿no? Que tenga indicadores cuantitativos, que tenga metas establecidas y que tengamos un sistema de monitoreo Ahora, que nos permita ver si nos acercamos o no a esas metas. Ahora, Javier, es muy difícil, y esto es un tema que también se iba repitiendo por parte de los autores, es muy difícil, es por supuesto deseable la creación de este centro de gobierno que de alguna manera combine estos esfuerzos de PCM, de MEF, que le den un norte, pero yo me pregunto qué tan posible puede ser esto con casi 170 ministros designados en un quinquenio. Esto es algo
que yo no recuerdo. O sea, es una locura. Y estos 167, creo que son ministros, ya deben haber un poco más, porque de repente hemos cambiado un par de ministros más desde que se dio esta cifra, pero de ahí uno piensa en directores generales. Entonces, precisamente, ayer hablaban de la alta rotación que se reproduce en toda la, digamos, el organigrama al menos alto del Estado, y esta incapacidad para poder acometer procesos a mediano plazo, precisamente porque vives, claro, en medio de incendios. Este centro de gobierno al cual usted se refiere, pareciera que el objetivo es ir más allá, ¿no? Tenemos que establecer esas medidas distintas dentro del Estado, o esos niveles de objetivos distintos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo que se requiere entonces es una reforma de la gestión pública que tenga varios componentes, ¿no? Un componente es la meritocracia, lo que es el servir, ese proyecto del Estado para basar todo el reclutamiento de los funcionarios públicos y su promoción sobre la base de criterios meritocráticos. Por ejemplo, hay instituciones en el Estado peruano como el Banco Central que son reconocidas no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, por precisamente tener la meritocracia como principio básico, tanto para el reclutamiento del personal como para su promoción y ascenso, ¿no? Entonces, pero se ha quedado a medio camino servir, ¿no? Servir se queda a medio camino, efectivamente, pero es una cosa que hay que impulsar, ¿no? Otra cosa que hay que impulsar es la simplificación administrativa, ¿no? Hay mucha tramitología en el Estado peruano y entre lo que es la decisión de un ministro y lo que es la operatividad en el terreno, en el campo, hay una cadena de transmisión que en el Perú casi como que está rota, ¿no? Entonces el ministro puede tener muy buenas intenciones, muy buenas políticas, pero entre lo que dice una norma que debe ser y lo que sucede en Huancavelica, en Puno, en Piura, hay una distancia tremenda y esa cadena de mando, esa cadena de transmisión, digamos que no está bien, que no funciona bien. Y también con el tema de la descentralización hay mucha superposición de funciones, ¿no? Entonces hay muchas funciones que son compartidas entre el nivel central, el nivel regional o el nivel local, y hay superposición y hay falta de claridad y a veces hay incongruencia, que es lo peor de todo, ¿no? Entonces, si uno va por un lado y el otro va por el otro, lógicamente hacemos un cortocircuito, ¿no? Ahora, hay otro punto que impacta mucho y que también yo creo que hay que poner en el centro del debate, es el documento de Luis Alberto Arias con respecto a reforma tributaria, porque claro, uno de los objetivos centrales que ustedes están planteando es crecer en términos de recaudación prácticamente menos del 14% del PBI que tenemos ahora hasta el 23%. O sea, estamos hablando de un salto cuántico porque, claro, para un país como el Perú, una presión tributaria del 14%, pues nos quedamos en la calle. O sea, uno compara el comparativo, estamos pues a niveles, me parece, de Paraguay, de Guatemala, muy lejos de Chile, muy lejos de Colombia, muy lejos de Argentina, ni qué decir de los países de la OCDE. Entonces, con 14% de presión tributaria no haces nada. Y lo que decía Arias, más allá de toda esta discusión de si vas a hacer una reforma, porque los formales siempre se quejan de que ellos pagan más y qué sé yo, pero tienes una evasión y una elusión tributaria impresionante, incluso dentro de ese sector formal, dentro de ese sector privado. ¿Cómo atacar esto? ¿Cómo revertir esto? Porque me imagino que ya estamos hablando de unos 3 o 4 puntitos, ahí nomás. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahorita el tamaño del Estado del Perú es un poco menos del 20%, de ahí 15, 14 puntos son impuestos y 4 o 5 puntos adicionales son otros ingresos del Estado que no son tributarios, pero igual, digamos, frente a lo que es el promedio de América Latina, estamos muy por debajo, ¿no? Y ya ni qué hablar con respecto a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde el promedio del ingreso tributario en estos países ricos oscila entre 35 y 40%, ¿no? En el Perú estamos entre 15 para tributarios y 20 si uno suma a los tributarios el resto de los ingresos. Y obviamente con ese nivel de ingresos no se puede hacer pues una labor social importante y tampoco se puede hacer una labor de infraestructura importante, ¿no? Entonces, así por ejemplo, en el caso de el Perú en salud, ¿no? Ahora estamos en medio de la pandemia, en salud el Perú gasta 2.5% del PBI y América Latina gasta el 3.7%, ¿no? En educación el Perú gasta 3.8% del PBI y América Latina gasta 4.9%. En protección social gastamos 2.7, América Latina 5.0, ¿no? Entonces, obviamente hay que aumentar
muy significativamente el gasto para combatir la pandemia, para bajar la mortalidad infantil. Hay que aumentar el gasto en educación para mejorar el rendimiento de los escolares y para eso hay que aumentar la recaudación, ¿no? O sea, ahorita, en este instante, no es el momento de crear nuevos impuestos porque estamos recién saliendo de la recesión tan brutal que hemos tenido el año pasado, pero sí, a partir del 2022 tenemos que hacer una reforma tributaria importante y el 2021 ya comenzar también a hacer algunas reformas importantes, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿no? Las exoneraciones tributarias suman en el Perú casi 1.6% del PBI, ¿no? Y recordemos que cada punto del PBI, el PBI es más o menos 200.000 millones de dólares, entonces 1% son 2.000 millones de dólares, 1.6% son 3.000 millones de dólares que nos cuestan estas exoneraciones tributarias todos los años, ¿no? Entonces hay muchas de estas exoneraciones que son pues indiscriminadas, porque a veces benefician a los pobres, pero también benefician a los ricos, ¿no? Entonces esto hay que sustituirlo por subsidios directos a la población más necesitada, ¿no? Bien. En lo que tú me comentabas también del tema de la evasión y la elusión tributaria, también ahí hay mucho por hacer, ¿no? Porque la evasión del IGB en el Perú es muy alta, es alrededor del 33%, y en el tema de la evasión del impuesto a la renta empresarial es más o menos casi cercano al 50%, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de normas internacionales que están promoviendo la OCDE, que es tratar de evitar pues, los paraísos fiscales, los precios de transferencia, y de tal manera que poder aumentar la tributación. Y entonces hay campo para hacer crecer la tributación por el lado de anular las exoneraciones tributarias y reemplazarlas por beneficios más focalizados, más directos y que también sean limitados en el tiempo, y también por el lado de combatir la evasión, combatir la ilusión, simplificar los regímenes tributarios, propender a su unificación. Entonces eso podría generar un aumento muy importante de la recaudación que a su vez puede financiar el gasto en salud, el gasto en educación y el gasto en infraestructura. Por ahí comienza pues una transformación desafiante en realidad para el Perú. Gracias, Javier Portocarrero. Vamos a estar muy pendiente del desarrollo de Perú Debate 2021, propuestas sumamente interesantes. De inmediato vamos a darle la bienvenida. Tenemos, como le señalaba, la presentación hoy de varios candidatos con números interesantes en el Congreso. Doris Sánchez es candidata el número 8 por Lima por Alianza para el Progreso. ¿Cómo está, Doris? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, te agradezco infinitamente la invitación porque me permite llegar a tus televidentes para decirles las razones por las cuales nuevamente estoy entrando a la arena política, habida cuenta de que he sido en 2 periodos congresista y he sido ministra de la Mujer y Desarrollo Social. En realidad, esta crisis sanitaria y económica sin precedentes en el Perú y en el mundo, obliga a quienes tenemos una conciencia social, humana con nuestro país, a tener que volver a participar un poco para ponderar este tema que para mí significa la presencia de jóvenes talentos políticos junto con personas de experiencia que conocemos la hermenéutica legislativa. En ese sentido, de alguna manera, que estos jóvenes aprendan que el control político es una de las gestiones y de las funciones más importantes que tenemos los congresistas. Habida cuenta de que si no hacemos ese control, no hay forma de que un ejecutivo cumpla adecuadamente las cosas que se proponen. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Nosotros estamos viendo en este momento cómo es posible de que habiendo todo el mundo, porque todos sabíamos de que desde agosto hasta diciembre hubo una baja en las curvas de contagio, de muertes en el Perú, pero ya en octubre había llegado la ola de Europa a Brasil y que tendríamos que haber estado prevenidos con plantas de oxígeno, con pruebas moleculares. Increíblemente habían desactivado las camas UCI. Entonces, ese es un tema que debe quedar bien claro. Respecto a la reforma del Estado, nosotros estamos reduciendo... Pero, a ver, un ratito, discúlpeme ahí. ¿Cómo revertir precisamente? Claro, tenemos estos malos resultados, pero ¿cómo revertirlos ya desde el gobierno? ¿Cómo generar un cambio ahí en el sistema de salud dentro de nuestras capacidades limitadas? Claro, porque además el tema de salud es un tema de precariedad embalsada en nuestro país. Pero en este momento
Si han sido capaces de disponer 60.000 millones de soles para hacer la reactiva a Perú y haberle dado solo el 1% a las micro y pequeñas empresas y el resto a las grandes empresas que definitivamente no han respondido con sus empleados en la medida en que el Estado ha querido, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es utilizar más recursos de ese tipo para una de las consecuencias de esta pandemia, es el hambre de la gente, ¿no? Bonos mensuales durante un año por 600 soles para toda esta gente. ¿De dónde van a sacar el dinero? Que se haga una reingeniería en el presupuesto de la República. Lo pueden hacer. No es posible que esta cuarentena, que algunos han llamado una cuarentena trucha porque la gente sigue circulando, la gente sigue caminando, buscando sus recursos diarios para subsistir. Ahora es un tema de sobrevivencia tomar decisiones sobre la cuarentena. Entonces, ese tema, el tema de disponer un mayor presupuesto para tener pruebas moleculares al alcance, por ejemplo, en mi concepto, un brazo articulador del Estado con las municipalidades y los gobiernos regionales para que ellos se encarguen de hacer esas pruebas, que ellos se encarguen de hacer la vigilancia casa por casa de sus localidades. No hay imaginación, no hay creatividad. Parece que están obnubilados con esta crisis peor que la anterior que se les ha venido encima y se han quedado en cero. Entonces aquí ese es un tema que nosotros haríamos en este momento. Pero a ver, Javier Portocarrero de Perú Debate 2021 acaba de señalar que precisamente parte del problema es un diseño de descentralización. Usted estuvo en un gobierno que impulsó el tema de la descentralización y es obvio que ahora ha avanzado hasta un punto en el cual la cosa hay que reformularla. Entonces usted me dice imaginación y creatividad, pero ¿cómo aterriza esto en un diseño de descentralización donde precisamente estas vinculaciones puedan manejarse mejor entre los distintos niveles de gobierno? Mira, todo es perfectible y definitivamente esta ley de la descentralización que en el año 2002 salió es un tema que debió haberse visto de periodo en periodo. Sin embargo, se descuidó. Y hoy día, ¿cuál es el principal problema? La falta de focalización. Por ejemplo, en el CIS, tanto el gobierno de Humala como García adicionaron 4 millones más de personas que no tenían necesidad del CIS. Entonces, el CIS que fue creado para los pobres, hoy día está desvirtuado totalmente. No hay dinero para atender y solamente atienden determinadas enfermedades. Cuando lo creamos podía atender inclusive trasplantes de órganos. Entonces eso hay que reformularlo. Esa es una parte del tema. El otro tema es un rediseño naturalmente de este proceso de descentralización, pero ahí tiene que entrar una especie de pirámide con 3 patas. El Estado, la academia y la ciencia a través del conocimiento que se saldrían de las universidades y la empresa privada. Hoy día estamos viendo cómo la empresa privada, Respira Perú, donde está el Episcopado, la Sociedad de Industria, etcétera, acaba de donar una planta de oxígeno al Hospital Oaiza. ¿Qué necesidad tenemos de poder, en vista de esa precariedad de gestión, de falta de imaginación, estar en este plan de mirar tantísima estadística de fallecidos, tanta estadística de contagiados, encima una cuarentena que no va a tener resultados porque la gente sigue caminando en busca de su subsistencia? Entonces, ese rediseño de la descentralización va de la mano con un rediseño de las instituciones del Ejecutivo. 19 ministerios a 16 ministerios, que es lo que vamos a reducir, un ministerio de obras públicas, otro que junte el Ministerio de Inclusión Social con el Ministerio de la Mujer. Bien. Para hacer una evaluación. Para nosotros es importante evaluar, focalizar quién es extremo pobre, quién es pobre, quién no lo es, quiénes han entrado ahora en esta crisis sanitaria y económica al círculo de la pobreza. La falta de empleo, el subempleo, nos está castigando. 80% de la informalidad nos está cacheteando en la cara, y la reconstrucción de nuestro país post pandemia es un tema que obliga a quienes de alguna manera tenemos experiencia en gestión pública, tenemos experiencia en leyes, entrar a esta arena política para que junto con los jóvenes políticos, que yo los aplaudo que estén entrando, no para atacar a los viejos, porque no tienen por qué. Nosotros podemos decirle qué cosa es lo mejor para el país. Una coexistencia, entonces. Gracias, Doris Sánchez, candidata al Congreso, un número
9 por APP, 9 por APP. Gracias por estar. Qué pena que Sí. qué pena que no me has dejado decir mi tema de la educación. Es que 50 años como San Martín. como usted sabe muy bien, el tiempo aprieta en televisión y seguramente tendremos oportunidad de conversar más. Vamos a regresar después de la pausa con más candidatos destacados del Partido Morado, de Victoria Nacional, de Juntos por el Perú. No se muevan, no se muevan. Seguimos con esta ronda de candidatos al Parlamento. Le damos la bienvenida a Flor Borja. Ella es candidata con el número 5 por Lima, Partido Morado. Buenas noches, Flor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Le voy a agradecer que sea muy sintética en sus propuestas. ¿Cuáles son los mensajes principales que Flor Borja lleva en su candidatura? Primero, renovar la política, y renovar la política desde el Congreso es sumamente importante. Ayer tú has tenido a Alberto Belaúnde en tu programa, quien está siendo investigado por haber apoyado, acompañado a todas las personas que se han salido a movilizar. Alberto Belaúnde presentó el proyecto de ley 053-66 encarpetado hace 221 días. Si esta legislatura, parece que no lo va a hacer, no promueve el tema de la nueva o la Comisión de Ética fuera del Congreso, nosotros, el día 1, no hay más que hacer. Vamos a llevar otra vez el proyecto de ley para tener una Comisión de Ética que no se haga uso político ni persecución política dentro del Congreso. Eso va a ser fundamental. Quitarle los bonos a los congresistas. Los congresistas ya tienen asignado un sueldo y reciben todos los meses. Multipliquen, señores, 12 meses. 2.800 soles por un bono de representación. Si queremos cambiar la política necesitamos tener gestos, como los ha tenido la bancada morada al renunciar al bono de instalación tanto en Lima como en Callao y a quitarse el resguardo policial. Necesitamos políticos humanos, cercanos, que generen confianza. Las personas, la ciudadanía, tú le hablas, oye, soy político, y dicen sinónimo de corrupción. Entonces necesitamos devolverle la confianza. Vamos por un tema de fiscalización a todos los programas de prevención contra la violencia a la mujer, porque es importante. Dime. Sí, no, le pregunto, ¿cuál es su motivación para entrar a la política? Entonces, efectivamente, la política no es la carrera mejor vista en estas circunstancias para un joven o una joven. Por eso, Enrique, yo me cansé, me harté de ser gobernada por los peores y decidí involucrarme en política para poder generar esa confianza, para que cuando mi casero en la esquina me vea, me diga, tú de verdad me representas, para que la señora que me venda la verdura no me diga más de lo mismo. Las señoras, los señores, todos los peruanos, Enrique, están reclamando, están hartos, se nos mueren las familias, las personas no tienen cómo acceder a educación ni a trabajo por una clase política que ha vivido gobernado de espaldas a nosotros. Los índices de violencia hacia la mujer han aumentado terriblemente. Y no lo digo yo, el programa Aurora ha sacado en sus cifras. Y vamos a hacer control político sobre el tema de... Ha aumentado el presupuesto en 700% según fuentes del MES y los programas de prevención no están empatizando con el tema de violencia. Llegas a un centro de emergencia mujer y no están cerrados. Vas a la comisaría a denunciar, se burlan. Entonces necesitamos tener un enfoque de género intersectorial. Y sobre todo, Enrique, necesitamos promover el tema de prevención contra la violencia hacia la mujer. Y nosotros vamos a eso y vamos a fortalecer también el tema y generando un registro de acosadores y sentenciados por el tema de acoso. Es sumamente importante. En educación estamos promoviendo la ley del deporte, la nueva ley del deporte. ¿Qué va a generar esto? Hay muchos jóvenes que son deportistas y que se ven truncados porque no pueden acceder a una carrera técnica. El IPD va a poder ofrecer esta carrera técnica con la nueva ley del deporte. Y sobre todo se va a reformar. Jóvenes como Paul Sobrado, que vive en Villa El Salvador, que es un atleta destacado, no tiene ayuda de parte del Estado para seguir promoviendo el tema de la lucha y trabaja con jóvenes vulnerables. Entonces, Enrique, es sumamente importante llegar a representar de verdad, trabajar 24/7. Las audiencias públicas tienen que darse en el Congreso. Estamos en un Congreso lejano. Necesitamos acercar el Congreso a la gente y escucharla. Cuénteme una cosa. Va a haber una realidad muy probable que es la de un Congreso fragmentado. Efectivamente, cuando uno escucha candidaturas interesantes, propuestas interesantes, uno dice de ahí, bueno, ¿cómo esto se va
a llevar en práctica en un ecosistema que seguramente va a ser muy complicado. Y eso es un tema que hay que tratar. ¿Cómo llegar a consensos dentro del Congreso y cómo tener una mejor relación entre Ejecutivo y Legislativo? Mire dónde estamos ahora. Hay que hacer control político, pero no obstruccionistamente, como ya hemos visto. Y yo creo que es importante que la ciudadanía se informe, averigüe por quién van a votar. Yo creo que este 11 de abril todos los peruanos y peruanas van a votar con convicción y sobre todo van a votar con memoria. Eso va a ser fundamental, Enrique, este 11 de abril. Votar con memoria para que no haya más corrupción, para que no haya más impunidad, para que los políticos no se burlen del pueblo. Y yo creo firmemente, y por eso el Partido Morado, bajo el liderazgo de Julio Guzmán, se ha construido hace 5 años, hemos recorrido todo el país para darle una opción distinta al Perú. Y yo sé que tú, peruano, peruana que nos ves, vas a apoyar esta opción. Infórmate e investiga y vota con memoria. Cuéntenos, por favor, sus antecedentes profesionales. ¿Cuál es su profesión? Yo soy socióloga, soy sanmarquina, he crecido en el Cercado de Lima, tengo 33 años, hasta hace poco trabajaba en la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, he apoyado a que salga la Ley de Trabajadoras del Hogar, ahorita estamos viendo para que se reglamente, y así como eso también el tema de acoso político, que también se está esperando para que el Pleno lo debata, porque el dictamen ya está. Antes he sido relacionista comunitaria y supervisora de proyectos sociales, conozco todo el país, a mí nadie me va a contar cuáles son las deficiencias que hay en nuestro sistema y por eso voy al Congreso y por eso decidí involucrarme en política, para que las cosas de verdad se hagan. Yo soy una persona, una mujer chamba, mi lema es saquémonos la mugre porque esa es mi historia. Me he sacado la mugre para salir adelante y para darle una opción distinta bajo el liderazgo de Julio Guzmán, por el Partido Morado. Para terminar, Flor, se van a tener que seguir sacando la mugre precisamente el Partido Morado porque hasta ahora las encuestas todavía no le sonríen a Julio Guzmán. ¿Cómo van a revertir esta situación? Ustedes son parte, por supuesto, de una oferta, ¿no?, de gobierno. Mira, quien te habla es dirigente nacional y ha acompañado el proceso político, y qué mejor liderazgo que construir un partido, y eso lo hizo Julio Guzmán, frente a otros que no pudieron hacerlo. No podemos hablar de refundar el país si no podemos fundar un partido. Yo entendí la militancia como una forma de transformación para poder transformar el país. Y creo que ahorita estamos viendo una foto del momento, pero mientras más se informen los peruanos, mientras más oportunidades tengamos para expresar nuestras ideas, vas a ver que el 11 de abril la confianza va a estar en el Partido Morado. Bien, Flor Borja, suerte en esta campaña, candidata al Congreso con el número 5 por Lima del Partido Morado. Vamos a seguir rápidamente y le damos ahora la bienvenida a Joaquín Rey, él es candidato al Congreso número 9 por Lima de Victoria Nacional. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo salta usted del periodismo a la política? Siempre las preguntas vocacionales son importantes en estas circunstancias. Bueno, yo tengo una trayectoria antes de mi inclusión en el periodismo como economista, trabajando en temas de desarrollo. Yo tengo una maestría en la Universidad de Harvard en Gestión Pública, he trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, he trabajado en el Estado peruano y en el sector privado. Y algo que siempre ha sido un hilo conductor en mi carrera ha sido la preocupación por la cosa pública, por un gobierno eficiente, efectivo y al servicio de la gente. Y siempre, si bien he sabido que el trabajo en el Estado como técnico es importante, al final del día las grandes decisiones que moldean la vida de la gente se dan en la arena política. Y es por eso que siempre tuve claro que eventualmente iba a dar este paso. Y la coyuntura actual de profunda crisis económica, sanitaria y caos político me ha llevado a tomar esta decisión y postular en esta elección del 2021. Con esa experiencia, ¿cuáles son sus principales mensajes? Más que sus mensajes, los principales objetivos que a usted le gustaría sacar de una experiencia parlamentaria. Lo primero que tengo que decir es que tenemos que tener un Congreso que no sea una fuente de inestabilidad y de destrucción como ha sido este. Quisiera decir que este Congreso ha regresado de vacaciones hace 2 días y en 2 días han propuesto creación de aerolínea de bandera, han propuesto una reforma en las AFPs que pone en una situación de mucha incertidumbre a 7,5 millones de afiliados a las AFPs, han iniciado investigaciones en la Comisión de Ética absolutamente ridículas cuando tienes incluso congresistas tratando de comprar aparentemente testigos en un caso por un asesinato y ahí ni una palabra. Tenemos que recuperar el Congreso para el interés público, un Congreso que sea útil para los ciudadanos en sus labores de representación, legislación y fiscalización. Y en lo particular, a mí me interesa mucho el tema de educación superior, tanto universitaria
como educación técnico-productiva. Y ahí yo quiero ser un defensor del trabajo de la SUNEDU, que recién ha empezado, se vienen nuevos licenciamientos y tenemos que dar apoyo político para que la valla siga subiendo, sobre todo porque hay enemigos poderosos, incluso con financiamiento de universidades en el Congreso, que son enemigos de la SUNEDU. Yo quiero ser un socio de la SUNEDU en el Congreso y también trabajar por la educación técnico-productiva. Quisiera contarte que en Perú solamente 3 de cada 10 estudiantes que acaban el colegio van a educación superior y 2 de cada 3 de esos van a la universitaria. Solo 1 de cada 3 va a la técnico-productiva. Sin embargo, en el mercado laboral, solamente el 10% de la demanda es por profesionales universitarios. El mercado requiere más profesionales técnicos, pero el Estado no está prestando atención a ese problema. No hay un proceso de licenciamiento de la calidad. No tenemos centros técnicos mayores por región, no hay un esquema o un plan de incrementos graduales de presupuestos. Alguien tiene en el Congreso que ser un defensor de educación técnico-productiva, que es la que va a incrementar la productividad del trabajador, la que va a reducir la formalidad y la que va a revertir la profunda crisis económica en la que nos ha dejado esta pandemia. Usted se refiere precisamente a estos porcentajes que son lejanos incluso a los latinoamericanos cuando hablamos de educación superior y el desagregado entre universitaria y técnica precisamente, pero esos números que usted dice ahora son peores todavía por la deserción. ¿Qué hacer? Ya que usted está tan interesado en el tema educativo, ¿qué hacer? Porque el próximo Congreso, bueno, evidentemente no es el Ejecutivo, pero el próximo gobierno en paquete va a tener que enfrentar esta situación. Este escaso avance que teníamos, estamos retrocediendo con pasos agigantados. Hay que preocuparnos por acceso y calidad. Son los 2 elementos fundamentales. Para ambas cosas es importante que tengamos un compromiso como sociedad de destinar más recursos a educación, pero hay que hacerlo bien, pensándolo. Por ejemplo, el Congreso aprobó hace poco esta ley para destinar 6% del PBI a gasto público en educación. Este proyecto de ley en realidad no nos ayuda, porque el PBI el año 2020, por ejemplo, cayó 12%. Se espera que este año suba 9%. Es una variable volátil que no controlamos. Entonces, ¿cómo vamos a atar el gasto tan importante en educación a una variable tan incierta? Los incrementos de presupuesto tienen que ser graduales, programados y, lo más importante, saber en qué vamos a usar ese dinero. Porque gastar es muy fácil, gastar con calidad es lo difícil. Primero definamos los objetivos y luego los incrementos de presupuesto. Luego, para ampliar acceso, tenemos que apostar por la universidad pública. Las universidades de alta calidad en el sector de las públicas, como la San Marcos, la Agraria, la UNI, debieran tener, como la tienen muchas universidades privadas, sedes en diferentes partes del Perú. Tenemos que apostar también por programas de becas que apuesten por el talento y seleccionen al talento. Y también, por supuesto, hay que pensar en la educación básica regular. Y ahí es fundamental que las habilidades que se forman en el colegio sirvan también para la vida profesional. En ese sentido, tenemos que regresar a utilizar modelos de educación para el trabajo, que en el pasado se han utilizado y se han dejado descuidados. Los colegios técnicos son una alternativa muy buena, es una modalidad muy utilizada en Europa, por ejemplo. En Perú hay 1.500 colegios técnicos, pero que tienen obsolescencia en cuanto a maquinarias, equipamiento, preparación. Hay que apoyarlos, porque la educación para el trabajo es también una muy buena manera de plantear esta reactivación económica tan necesaria el día de hoy. ¿Cómo contrasta estos objetivos con las críticas que le hacen al candidato George Forsyth a partir de su inexperiencia? ¿Qué nos puede decir de lo que representa George Forsyth en ese sentido? No está declarando mucho últimamente. George Forsyth tiene una experiencia valiosísima. Hay que tener en cuenta que el nivel de gobierno más cercano al ciudadano es el gobierno local. Es el gobierno local el que se preocupa por la limpieza de las calles, por el orden público, por la seguridad cotidiana. Es el nivel que está realmente cerca al ciudadano. Y George tiene una gran experiencia tras su paso por La Victoria. Recordemos que cuando él llegó a la Municipalidad de La Victoria, esta municipalidad estaba tomada por mafias, por cobros de cupos que involucraban incluso a congresistas. Y el coraje, determinación y liderazgo que él mostró en esa gestión es el tipo de liderazgo que se requiere para la toma de decisiones fuertes en un gobierno nacional, más aún en este contexto. Y estamos viendo lo que cuesta un liderazgo débil, como es el que representa el gobierno del Partido Morado en este momento. Las vacunas no llegan en el tiempo prometido, ya tenemos claro que el bono no va a llegar durante la cuarentena, ahora incluso la fecha de llegada está en cuestión por un problema del avión que las va a traer. Necesitamos un liderazgo con decisión y con equipo.
que es lo que plantea la propuesta de Victoria Nacional. ¿Y cómo van a hacer con la pregunta que le hacía su antecesora? ¿Cómo van a hacer con un Congreso que va a tener fácilmente 10 bancadas? Ese va a ser un desafío porque en parte estamos así por la fragmentación política y nada indica que el próximo Congreso vaya a ser más cohesionado. Enrique, la generación que yo represento tiene el compromiso, no la posibilidad, sino la obligación, diría yo, de buscar consensos en el Congreso. Lo que hemos visto, ese espectáculo triste del actual y anterior Congreso, donde se producían pugnas políticas totalmente al margen de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, no puede repetirse. Los peruanos merecemos más que eso. Tenemos que buscar lugar común, áreas de encuentro y construir sobre eso. No podemos darnos el lujo de peleas absurdas. Es el compromiso que traigo yo y además es el compromiso que los líderes de las planchas presidenciales tienen que tener. Yo soy optimista sobre el futuro. Creo que se nos viene un quinquenio mejor y para eso es fundamental que quienes vemos la política con interés por las razones correctas y quienes nos hemos preparado para esto, pisemos la cancha. Eso es lo que traigo yo a la mesa. Gracias, Joaquín Rey, candidato al Congreso número Enrique, 9 por Lima solo de Victoria Nacional. brevemente, Rápidamente, por favor, sí. Quisiera en esta circunstancia difícil hacer llegar un saludo de gratitud y de respeto a los muchísimos profesionales de la salud que se le están jugando por nosotros en la cancha estos días. En un contexto de políticos que dan la espalda al Perú, ustedes representan lo mejor de nuestro país. Mi agradecimiento y respeto. Gracias, Joaquín Rey, por acompañarnos esta noche. Vamos a regresar después de la pausa con Roberto Rodríguez Rabanal, candidato de Juntos por el Perú. No se muevan. Bien, le damos la bienvenida a Roberto Rodríguez Rabanal, candidato al Congreso número 15 por Lima, Juntos por el Perú. ¿Cómo está, señor Rodríguez Rabanal? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Usted acaba de publicar una columna en el diario Exitosa donde hace o plantea una serie de propuestas. La primera es no solamente la distribución inmediata del bono, sino una ampliación del bono. Dice, hay 72.000 millones de soles en las cuentas del Estado y si se otorga 600 soles a 4.200.000 familias durante 2 meses, esto representaría apenas el 7%. Dice, o sea, es falso según lo que usted señala que esto de alguna manera acabaría con las arcas del Estado. De hecho, Verónica Mendoza propone que las políticas de bono se amplíen mucho más. Sin embargo, hay quienes sí advierten que esto no tendría un techo muy alto. ¿Qué responde a ello? Bueno, son cifras oficiales, lo de los 72.000 millones de soles. Y si eso se tiene como Estado, es para invertirlo en la gente, en el capital humano y social cuando hay dificultades. Estamos en una emergencia y por lo tanto no va a tener éxito la cuarentena si no hay un plan de protección social que incluya, por un lado, el bono, pero asimismo el apoyo a las ollas comunes, un poco lo que digo, manos a la olla, recogiendo lo que fue la experiencia de los comedores populares el año 90 con el Fujishock. Y otra de las propuestas tiene que ver evidentemente con el pago puntual al personal de la primera línea y dar un giro en el enfoque de salud, poniendo el acento desde el espacio local, vecinal, en la atención primaria, lo que comúnmente se conoce como las postas o los centros de salud, porque esto va a facilitar cercos epidemiológicos identificando los casos con la organización comunitaria. Hay experiencias positivas y eso se tiene que generalizar, además de que la banca usurera pues no vaya con esos intereses tremendos, se dé las facilidades de pago y que no haya ningún tipo de corte de servicio, ni de agua, ni de luz, ni de gas, ni de teléfono. Y en el caso, empezando por Lima, 1 millón, 9 millones a nivel nacional que carecen del servicio de agua, hay que garantizar que este llegue, pues que no sean los programas Agua para Todos como los de Alan García Kuczynski, que fueron de palabra. Y Sedapal tiene un reto para mostrar eficacia ahora. Esos son algunos de los puntos concretos de un plan de protección social con medidas específicas para hacerle frente a la cuarentena. Si no hay esto, la cuarentena fracasa
la segunda ola se extiende y esto podría ser una situación imparable y el gobierno tiene en sus manos la decisión. Y le pedimos firmeza al señor Sagasti. No puede ir que sí, que no, pero no. Decisiones. Como dice la canción de Rubén Blades, decisiones cada día. Así es, Rubén Blades tiene otra que es Maestra Vida, y entonces hay quienes señalan también que esa Maestra Vida le enseña a uno que el Estado tiene muchas limitaciones para varias de las propuestas que plantea la candidatura de Juntos por el Perú. ¿Cuál es el rol ahí del Estado? ¿Hasta dónde puede llegar lo público como administrador, por ejemplo, de una red de protección social más eficaz? Usted acaba de señalar Sedapal, hay quienes desde otras tiendas políticas insisten que el rol de los privados debe ser más grande. ¿Cuál es el rol del Estado y del privado en esta suerte de hilvanar políticas sociales con servicios básicos? Bueno, hay dos aspectos. Lo primero, el Estado debe ser promotor, regulador y sobre todo articulador. Y allí tiene que darse la conjunción de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno. Nacional, regional y local, ahora hay divorcio. Eso tiene que darse un paso adelante. Segundo, así como hay la asociación público-privado, ahora con las ollas comunes, yo conozco la experiencia. Desde la década del 90 fui asesor de la Comisión Nacional de Comedores y de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche. Además, después fui el gerente de participación vecinal con el último buen alcalde de Lima, que fue Alberto Andrade, y de muy joven trabajé con Barrantes. Ahora trabajemos el concepto de asociación pública social. El gran capital que tiene el Perú es su gente, su organización. Potenciemos. Y el sector privado que cumpla su rol de concatenación. Lo que no podemos hacer es que el sector privado, a través de un pequeño grupo de grandes empresas, mantenga capturado al Estado con un doble discurso. Lo critica, pero por otro lado es el gran beneficiario con exoneraciones tributarias. Lo que a usted ni a mí no nos exoneran nada, a esas grandes empresas sí, en la minería o como se dio en la zona agrícola de los explotadores, llamémosle así, que le habían extendido los privilegios hasta el año 2031, que motivó el paro agrario y la derogatoria. O las universidades con fines de lucro, de los Luna, los Acuñas, que este Congreso de Acción Popular, APP y sus socios, les ha extendido los privilegios de no pagar impuestos hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso tiene que cambiar. Bien. Perú con igualdad social y no con privilegios para un grupo pequeño, sobre todo ese grupo de 30 peruanos que concentran 23.000 millones de dólares. Eso no puede ser. Muy bien. Equidad social. Para terminar, tenemos un minuto más. Nueva Constitución, ¿por qué? Hay quienes señalan que sí, hay un pecado original que le pesa mucho al país, que es la Constitución del 93 de Fujimori, pero hay quienes por el otro lado dicen hay demasiadas expectativas con lo que va a lograr una nueva Constitución y nos vamos a entregar a un proceso constituyente cuando las urgencias son otras. ¿Qué responde? Que no hay que contraponer lo urgente con lo importante. En lo urgente, evidentemente, salud, educación, trabajo, promoción de la micro pequeña empresa es fundamental, pero hay cambios de fondo para procesar. Y lo digo brevemente. Primero, se necesita un nuevo pacto, un nuevo gran acuerdo social ciudadano. Y eso debe dar curso a una nueva constitución que cambie los términos de la relación Estado, mercado, sociedad. Eso significa consensos. La nueva constitución no sería la de Juntos por el Perú, sería la constitución del bicentenario de la ciudadanía peruana. Y en esa medida se está planteando la nueva constitución para ampliar derechos que han sido eliminados o limitados desde el año 90, al mismo tiempo para respetar las diversas culturas, para descentralizar y no mantenerse en el centralismo, para priorizar la educación y la salud como derechos humanos fundamentales y no como mercancías o servicios. Estos son algunos cambios. Y para decir que sí, siga la inversión, porque nosotros somos pro inversión, pero respetando el medio ambiente, los territorios. Un proyecto de desarrollo integral
y que esto permite un ordenamiento territorial y sobre todo una concertación de esfuerzos al servicio de las clases populares y medias, que somos la inmensa mayoría del país. Muy bien, muchas gracias Roberto Rodríguez Rabanal, candidato de Juntos por el Perú con el número 15 Lima. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una última pausa y regresamos. No se vayan. Se nos fue volando el tiempo entre tantas propuestas. Yo estoy seguro que muchos han encontrado varias de ellas interesantes y esa es la tarea que nos va a tocar como electores responsables. Escojamos bien en las elecciones de este año. Sigan ustedes en la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico. Nos reencontramos mañana. Adiós.